Hipotálamos Artificial Intelligence, HAI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presentan su solución basada en Decision Making Artificial Intelligence para la optimización del sistemas de oleoductos, poliductos y gasoductos de Oil Express. Propuesta técnica. Modelos matemáticos. Oil Express en una empresa petrolera hipotética, dedicada al transporte de hidrocarburos. Los modelos matemáticos de este proyecto serán aplicados a la optimización de operaciones del sistema de oleoductos, poliductos y gasoductos de Oil Express. Es una propuesta genérica que se debe adaptar a detalles específicos cada tipo de tubería. El video. Oil and Gas Pipelines Optimization. Technical Presentation. Presenta una visión general de los problemas asociados a la optimización de las operaciones industriales de empresas similares a Oil Express. Los cerebros artificiales, integración de inteligencia artificial y la programación matemática, son el resultado de la investigación de HAI en metodologías de modelado matemático disruptivo para la industria 4.0. Y son la base de la arquitectura computacional de nuestra propuesta. Para mayor información, se invita a los interesados a ver el video. Artificial Brains, Artificial Intelligence and Mathematical Programming Integration. Esta información hace parte de la presente propuesta. El hipotálamo artificial es la evolución de los sistemas de soporte de decisiones bajo la revolución de la industria 4.0, y es la integración de las metodologías de inteligencia artificial y programación matemática. Se requiere un sistema de soporte de decisiones, integrado por múltiples modelos de analítica predictiva y de analítica prescriptiva. Modelos de analítica predictiva. Modelo simulación numérica del Digital Twin. Corresponde al modelo físico que reproduce exactamente el comportamiento del sistema de tuberías y bombas, esto es, del flujo de los diferentes tipos de productos en los diferentes tramos de las tuberías, y de las condiciones de operación en las estaciones de bombeo para cada patrón de configuración de las bombas, en serie y o en paralelo, para cada tipo de producto para cualquier velocidad, RPM, de las bombas. Este modelo se integra como modelo físico a las metodologías de analítica predictiva, específicamente el filtro de Kalman. Modelo básico para generar el modelo aproximado que hace parte de los modelos de optimización. El modelo de simulación numérica produce matrices, o tablas, que son la referencia del funcionamiento exacto del sistema de tuberías, estaciones de bombeo y tramos de tuberías. Estas tablas representan numéricamente funciones de la energía consumida como función de la presión, el caudal, el tipo de producto, la inyección de DRA, la temperatura ambiente, etc. Para validar y corregir los modelos de analítica avanzada, principalmente los de optimización. Estimación de estado, modela la predicción de variables de estado, estimación de las variables que representan el estado del sistema. Estas pueden ser presión, caudal, RPM, rugosidad, densidad, etc., y parámetros del modelo físico, estimación de los parámetros involucrados en las ecuaciones que representan el sistema físico y que están sujetos a incertidumbre. Se considera que la metodología apropiada es el filtro de Kalman, FK, incluyendo algunas de sus variaciones y extensiones. FK corresponde, quizás, a la metodología más antigua y más sólida de inteligencia artificial predictiva híbrida. El modelo de simulación numérica puede utilizarse para generar muestras sintéticas de operación, ya que se asume corresponde a la representación exacta del sistema, y así enriquecer la base de datos, muy útil para el caso de sistemas jóvenes con pocas mediciones históricas. Analítica prescriptiva. Se requieren los siguientes modelos de analítica prescriptiva para optimizar la operación, despacho, del poliducto, con, por lo menos, 1 o 2 días de anticipación. Esto implica un modelo de operación de tiempo real, cuyo horizonte de planificación se divide en periodos de horas, fracciones, y que se pueda redespachar en cualquier momento. El transporte de hidrocarburos con relación a la nominación, dosificación de DRA, consumo energético mes a mes. Esto implica un modelo de operación táctico de corto-mediano plazo, cuyo horizonte de planificación se divide en periodos de semanas, quincenas o meses.
y que sirva para ajustar el programa de bacheo previamente al despacho del poliducto. Se considera que la metodología apropiada para estos modelos es la programación matemática, también conocida como métodos exactos. Las otras alternativas de optimización se descartan por no ser exactas, pueden producir soluciones no factibles, y no garantizan obtener la solución óptima, dejan dinero en la mesa. Los resultados de los modelos, principalmente los de tiempo real, deben alimentar las bases de datos del sistema SCADA, o de control distribuido. La imagen presenta la arquitectura informática de la solución propuesta, cuyas componentes se analizan con un poco más de detalle a continuación. Modelos matemáticos de estimación de estado. Modelos de analítica predictiva, forecasting. Basados en modelos híbridos, model-driven plus data-driven, soportados en las metodologías de estimación de estado, más específicamente mejoras y variaciones del filtro de Kalman, KF. En conjunto, las funciones mínimas de estos modelos son suavización, filtro y forecasting del valor de la viscosidad del crudo transportado en tiempo real, en cualquier punto del oleoducto. Suavización, filtro y forecasting del valor de la viscosidad de los productos en tiempo real. Identificación de los periodos operativos durante los cuales, debido a la calidad del producto, densidad y viscosidad, la dosificación aplicada favoreció el transporte de hidrocarburos. Dadas las características de KF, suavización, filtro y forecasting del valor de las variables operativas en cualquier punto, utilizando el modelo físico del modelo de ecuaciones. Suavización, filtro y forecasting del valor de los parámetros del sistema, por ejemplo, rugosidad, pendiente, parámetros de las bombas, etc., cuando se considere que estos pueden ser sujetos de incertidumbre. Este modelo podría ser utilizado para otras funciones, como podría ser detección de fugas en tuberías y estimación de parámetros para políticas PHM de mantenimiento. Los algoritmos basados en datos, data-based, solo consideran la base de datos de observaciones, históricas o sintéticas, para determinar el pronóstico dinámico del proceso físico. Normalmente el profesional vinculado es un científico de datos. Los modelos basados en modelos matemáticos, model-based, se soportan en el modelo de simulación numérica, el cual debe ser ajustado por medio de expresiones algebraicas, para expresarlo como un sistema de ecuaciones diferenciales, o de diferencias finitas o de elementos finitas. La integración de los dos enfoques da origen a la analítica predictivo híbrida, Hybrid Predictive Analytics, que se puede considerar como el método apropiado que toma ventaja del conocimiento matemático del sistema y de la información histórica. El método más conocido y utilizado por más de 65 años es el filtro de Kalman. La estimación de estado describe el sistema con base en variables de estado caracterizada por medio de distribución de probabilidad discretas, empíricas, y funciones de distribución, empíricas, de probabilidad dinámicas que evolucionan con el tiempo. Por otro lado, las predicciones que se pueden realizar con los métodos de estimación de estado cubren todo el horizonte del periodo en estudio. Suavizado, predicciones del pasado. Filtrado, predicciones del presente, y forecasting, predicciones del futuro. En un sistema bajo incertidumbre, corregir el pasado puede ser tan, o más, importante que predecir el futuro. La metodología HAI implica vincular los métodos de inteligencia artificial predictiva y prescriptiva para dar lugar a la Decision Making Artificial Intelligence. El interesado puede revisar el video. Oil and Gas State Estimation. Kalman Filter. Applications in Oil and Gas Pipelines. Modelos matemáticos de optimización. Basados en programación matemática. Se considera que de acuerdo con las especificaciones técnicas de CENIT se requieren dos modelos. Planificación táctica del orden de los meses y dos, programación en tiempo real, del orden de las horas. Estos modelos, principalmente el de tiempo real, se convierten en los sistemas modernos de control avanzado. En conjunto, las funciones de estos modelos son: planificación a nivel mensual. Determina reglas,
prácticas de operación que son óptimas, cuando se desea operar con base en reglas de operación fijas durante un periodo del orden de los meses. Los resultados de este modelo se concretan en los ciclos de bacheo. La cantidad de los ciclos de bacheo, para tener un lleno de línea óptimo. El tamaño de cada bache. Volumen de cada tipo de crudo dentro del ciclo. La dosificación esperada del DRA para determinado programa de bacheo. Configuración óptima de los patrones de bombeo para determinado programa de bacheo. Con base en los anteriores resultados se puede planificar el consumo de recursos en el corto/mediano plazo, y si es necesario, programar la operación a nivel diario, dado un conjunto de baches que se desea transferir a lo largo del sistema de transporte. Programación a nivel diario. Determina las condiciones óptimas de operación para un horizonte de planificación del orden de los días. Específicamente se espera definir programas de operación hasta con 3/4 días de anticipación. Los resultados de este modelo se concretan en plan de bombeos en cada estación de bombeo, patrón óptimo de configuración de las bombas y RPM en cada bomba, y aporte de DRA en los puntos de inyección, en cada periodo del horizonte de planificación, y como resultado auxiliar se obtiene todas las variables de flujo y de presión a lo largo del oleoducto, las cuales podrán visualizarse en los dashboards de visualización, que podría ser un gemelo digital o un sistema de Business Intelligence. Para resolver el problema matemático de la optimización, analítica prescriptiva, de un sistema se pueden utilizar varios enfoques. Estos son modelos mentales, intuición y buena voluntad. Simulación, modelo físico y razonamiento humano. Metaheurísticas, racionamiento inteligente. Machine Learning, experiencias, buenas prácticas, y programación matemática, modelo físico y matemáticas de optimización. De las anteriores alternativas, la única que es capaz de garantizar soluciones óptimas es la basada en las matemáticas, conocida como programación matemática o como métodos exactos. Para muchas compañías líderes en la producción de tecnologías de analítica avanzada, como IBM, la optimización estocástica y la optimización determinística son las tecnologías analíticas que mayor ventaja competitiva producen, y que dan mayor capacidad para manejar la complejidad. Por dicha razón se propone utilizar modelos de programación matemática para resolver los problemas optimización. El problema de la optimización de las tuberías implica una operación segura, confiable y económica, en el que, para cada momento del periodo de planificación, se deben determinar los caudales, presiones y configuraciones de las estaciones de bombeo, según los diferentes tipos de productos que deben ser transportados a través de la red de tuberías. El objetivo de la operación se mueve entre dos criterios. Minimizar el consumo de energía, criterios ambientales, lo cual es importante para preservar la sostenibilidad del planeta. Minimizar el coste de la energía, criterio económico, lo cual es importante en los mercados energéticos donde las tarifas cambian a lo largo del día. Por otro lado, se deben respetar las condiciones técnicas de operación, condiciones hidráulicas a lo largo de las tuberías y en las estaciones de bombeo, en cuanto al flujo de múltiples y diferentes baches que deben fluir a través de una red de tuberías que implica la sincronización de múltiples secciones que conectan varios campos de producción, refinerías y puertos. El sistema de transporte tiene dos componentes fundamentales: el sistema de tuberías y las estaciones de bombeo. La planificación y programación de las operaciones de transporte de productos a través de oleoductos, acueductos y gasoductos se realiza mediante tres modelos coordinados. Planificación de ventas y operaciones. ASENOPA determina los volúmenes óptimos totales transferidos durante los periodos de planificación, independientemente de la secuencia de productos en el pipeline. Programación de operaciones. SCH determina los volúmenes y la secuencia de lotes a transferir durante el periodo de planificación, mientras se respeta la planificación volumétrica establecida en el modelo anterior. Optimización en tiempo real, RT, determina las velocidades de transferencia, las presiones, la descarga y los patrones de operación de las estaciones de bombeo para cumplir con la programación de lotes. Las ecuaciones de los tres modelos son prácticamente las mismas. La diferencia está en el detalle con que se calculan las pérdidas de energía y se manejan las operaciones de las bombas. En la medida que se aproxima la jerarquía el tiempo real, el detalle aumenta.
Marco de referencia. Una red de tuberías consta de conjuntos de líneas. Las líneas unen dos nodos principales del oleoducto, estaciones de bombeo, y terminales de productos donde hay tanques de almacenamiento. Las líneas son conjuntos compuestos de secciones que unen nodos. Cada tramo tiene sus propias características físicas: pendiente, rugosidad, espesor, longitud. Los nodos principales se caracterizan por la infraestructura industrial ubicada en el nodo. Todos los nodos están vinculados a una posición geográfica en el terreno. La energía generada por las estaciones de bombeo proporciona la potencia necesaria para el transporte de los productos, en la medida en que se consume la energía que se encuentra en la tubería. El perfil energético en la tubería debe ser siempre positivo, para que el producto pueda fluir. La imagen presenta las variables utilizadas en el modelado matemático, incluyendo su descripción. Existen múltiples topologías para conectar el sistema de bombeo al sistema de tuberías. Para la operación en tiempo real, esta conexión es muy importante. Para la planificación táctica, es menos importante, y puede ser aproximada. La imagen presenta las variables utilizadas en el modelo matemático. La descripción de las variables se presenta en la imagen. La imagen muestra la sincronización de la inyección de productos en la tubería. Estos pueden entrar de varias maneras, que deben poder representarse en un modelo en tiempo real. El objetivo del modelado es determinar la secuencia de lotes que deben fluir en la tubería. Para los modelos de tiempo discreto, el resultado es una matriz, secciones por periodos, que indican los lotes que ocupan cada celda de la matriz. Esto implica que el modelo matemático debe establecer la curva de pérdida de energía de la mezcla, considerando el funcionamiento de la tubería, tal como se presenta en el diagrama. Los experimentos realizados por HAI indican que una combinación lineal, ponderada por el volumen, o el peso, de cada producto, es apropiada. Impacto de la temperatura en el bombeo de productos petrolíferos. Debido a la variación estacional, la temperatura media de la línea puede cambiar en el tiempo y en el espacio. Como se muestra en gráfica, la viscosidad del petróleo crudo es una función importante de la gravedad y la temperatura del API. Esto afecta a la cantidad y el coste de la energía, así como a la capacidad de transporte. A temperaturas muy bajas, el sistema puede dejar de funcionar. Para mejorar la precisión de la operación, a mediano y corto plazo, se debe contar con herramientas predictivas de inteligencia artificial, para incorporar sus proyecciones como parte de los parámetros de entrada de los modelos matemáticos de optimización. Por otro lado, en un oleoducto o un poliducto, la potencia de bombeo varía a medida que cambia el grado SAPI. El aumento de la temperatura media de la línea reduce la viscosidad del petróleo crudo. La reducción de la viscosidad da como resultado un mayor número de vanots, un factor de fricción más bajo y, en efecto, menores requisitos de potencia de bombeo. 8 grados centígrados de diferencia de temperatura pueden implicar alrededor de un 25% de diferencia en el consumo de energía. Drag reduction, DRA, es un fenómeno físico que hace que se reduzca la fricción y aumente el caudal. Varios compuestos poliméricos pueden reducir el esfuerzo cortante de la pared de los líquidos que fluyen a bajas concentraciones. Por lo tanto, el uso de DRA tiene las siguientes ventajas. Aumento de la capacidad de la tubería, rendimiento. Ahorro en potencia de bombeo. Reducción de presión con las reducciones asociadas en el espesor de la tubería y el aumento de presión, y reducción del diámetro de la tubería en la fase de diseño, así como del número o tamaño de las instalaciones de bombeo. La optimización de la reducción de arrastre es un proceso de optimización no lineal. Esto implica la determinación de la cantidad óptima de DRA que se debe inyectar en los productos petrolíferos para optimizar su transporte, considerando el costo de DRA en el lugar de la inyección, el cambio en las condiciones de funcionamiento y el valor de la energía ahorrada. Desde un punto de referencia de operación, el uso de DRA puede producir dos efectos. Reducción de la cantidad de energía necesaria para transferir el volumen del lote, a la misma velocidad de transferencia, lo que reduce el costo de la energía. O aumentar la tasa de transferencia, manteniendo el mismo consumo de energía.
Aumento de la capacidad de las tuberías. El triángulo define las posibilidades de operación. Para un nivel dado de DRA, las soluciones óptimas estarán sobre la línea amarilla. El modelo propuesto incluirá la gestión del DRA. Modelo de simulación numérica. Del sistema de poliductos. El modelo fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la simulación de la tubería debe corresponder a un modelo numérico que represente todo el sistema de tuberías y las estaciones de bombeo. Lo ideal es que la base de datos del modelo de simulación sea la misma que la del modelo de optimización. Esto conduce a menos trabajo y a una mayor garantía de integridad de los datos. Si no se garantiza la integridad de los datos, puede suceder que los datos no permitan la comparación entre los resultados hidráulicos del modelo numérico y los resultados hidráulicos del modelo de optimización. Calibración del modelo de simulación, que representa la tubería con todo detalle. Este modelo debe calibrarse con la realidad. El resultado del modelo se presenta en tablas. Si bien en el modelo puede calibrarse por partes, estaciones de bombeo y tramos del poliducto, para ser útil en el caso de simulación, se requiere calibrar todos los elementos, para todos los productos, de forma tal de realizar simulaciones del funcionamiento de un poliducto completo. El modelo en formato de tabla no es fácil de incorporar al modelo de optimización. Una alternativa es convertir la tabla en un modelo continuo, utilizando para ello un modelo de regresión, normalmente del tipo polinómico. Estos dos modelos se ejecutan fuera de línea, y sus resultados se pueden almacenar en la base de datos del sistema experto. Los resultados del modelo de regresión, de simulación continua, deben compararse con el modelo de simulación numérico original. A partir del modelo de simulación continua, que es un parámetro de entrada del modelo de optimización, existen dos alternativas. Se utiliza un algoritmo para resolver un problema de optimización no línea, no convexa, que considera funciones continuas, o se generan funciones lineales aproximadas, lo que debería acelerar el proceso de resolución de problemas. Los resultados de este modelo deben compararse con el modelo de simulación original. El modelo hidráulico de optimización se resuelve en línea mediante los modelos de optimización. Las aproximaciones en los diferentes modelos pueden ser diferentes. En este caso, la tabla presenta 4 de las comparaciones realizadas, para pares presión-flujo, para crudos pesados, en la estación de bombeo PSI 01. El error medio para el consumo de energía fue del 0,23%. Modelo de optimización de las secuencias de baches. El siguiente gráfico, extraído de Rejowski et Pinto 2005, ilustra la problemática de la planificación de poliductos, que tiene dos aspectos fundamentales: secuencia de baches o lotes, y condiciones hidráulicas a lo largo del poliducto. La planificación de un poliducto tiene como objetivo determinar metas, no órdenes de transporte, para el transporte de productos refinados de petróleo a mediano plazo, es decir, en el orden de semanas o meses. Los resultados que se buscan son definir metas para la secuencia de los lotes que se enviarán y definir sus especificaciones técnicas, volumen, tasas de transferencia e inyecciones de DRA. El periodo para la salida y la llegada de los lotes. El nivel de inventarios en cada terminal vinculado al sistema de oleoductos. El plan de operación de las estaciones de bombeo y el coste mínimo de la operación del sistema. La complejidad del problema de programación de la secuencia de lotes en un poliducto es evidente, ya que corresponde a un problema combinatorio que involucra variables binarias para coordinar la asignación de secuencias a los diferentes lotes, lo que define un problema MIP con complejidad NP-hard. Si se considera como variable el ritmo de producción en los diferentes procesos, el problema se convertirá en un problema MIMP, lo que complicará aún más su solución. Hay que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales en la modelización. La no linealidad que se genera en el movimiento de los lotes. La ausencia de linealidades en las estaciones de bombeo, que pueden ser no convexas, y las reglas que debe satisfacer la secuencia de lotes de los diferentes productos. No todas las combinaciones están permitidas.
El criterio de HAI es mantener el modelo como un problema de optimización de MIP. En el movimiento de fluidos en el sistema de tuberías, la ecuación fundamental no lineal define que el tiempo de desplazamiento es igual al volumen transferido dividido por el caudal. Las tres variables forman parte del problema de decisión, lo que conlleva una no linealidad que complica la solución del problema matemático. Se debe considerar la función objetivo para conocer el tipo de problema. Se supone que es minimizar el costo de la energía de transporte. La conversión de la tasa de transferencia en energía implica otra no linealidad. Si esta función es continua y tiene rendimientos decrecientes, el problema será de programación convexa. Las alternativas de modelación matemática son: exacto, implica un modelo no lineal, y aproximado, asumiendo tasas de transferencia discretizadas. Implica un modelo lineal. En este modelado, la velocidad de transferencia se obtiene a través de una combinación lineal convexa de todas las velocidades de transferencia discretizadas, que corresponden a los parámetros del modelo. El movimiento aproximado de fluidos implica: el modelador selecciona R velocidades de transferencia para simular los flujos en el modelo. Es equivalente a dividir el tramo en R tramos paralelos, cada uno de ellos con una velocidad de transferencia fija, lo que linealiza el problema, y la tasa de transferencia efectiva se calcula como una combinación lineal convexa de cada una de las tasas de transferencia. Los multiplicadores lambda representan la fracción de tiempo, durante el cual el sistema opera en el flujo asociado. La aproximación debe hacerse para cada línea y se aplica a todas las secciones que fluyen en el sistema durante el periodo T. Este enfoque es apropiado cuando se requiere velocidad para obtener una solución óptima aproximada, cercana a la solución óptima real. Es el caso de la planificación táctica, pero no es el caso de la programación en tiempo real. Sin embargo, en la práctica el mismo modelo puede utilizarse para la planificación táctica, del orden de los meses, las semanas, y para el tiempo real, del orden de los días y las horas. Operaciones en la estación de bombeo. La propuesta de HAI para este modelado es modelar el sistema de bombeo utilizando un casco convexo, calculado fuera de línea, que, al incluirlo en el modelo total, corresponde a un modelo lineal. Para aquellas partes del sistema operativo de bombeo, que involucran discontinuidades y, por lo tanto, no linealidades, se sugiere realizar aproximaciones que garanticen la convexidad utilizando variables binarias. Nominaciones en oleoductos, poliductos y gasoductos. Las nominaciones son los acuerdos realizados por el transportista y el despachador para transportar petróleo, gas natural y productos derivados del petróleo, utilizando sistemas de tuberías. Este proceso normalmente ocurre dentro de un contrato a largo-mediano plazo, entre el transportista y el despachador. A su vez, el contrato del despachador, que puede ser un distribuidor o un gran consumidor, está respaldado por contratos con clientes finales. Este proceso determina la demanda de servicios de transporte que debe ser atendida por la empresa operadora del sistema de transporte. Algunas definiciones importantes. Nominación: solicitud de un servicio de transporte del remitente. Cantidad nominada: se refiere al volumen que el remitente solicita para ser transportado desde un punto de recepción y entregado a un punto determinado de entrega, por un periodo de nominación. Esto debe ser autorizado por el transportista. Periodo de nominación: es el periodo para el cual el despachador presenta su solicitud de nominación de transporte. Ciclo: subperiodos en los que se divide el periodo de nominación. Por ejemplo, días, semanas, quincenas, etc. Y periodo de ejecución: representa el periodo a designar, mes, semana, día u otro periodo acordado entre el transportista y el despachador. Contratos financieros y bilaterales. En muchos sistemas de tuberías, las nominaciones están asociadas a contratos de derivados financieros o a contratos bilaterales. Cada caso se puede considerar un caso particular. Esto conlleva que es necesario incluir en el modelo de secuenciación de batches las reglas específicas del contrato entre transportador y cliente que rige el transporte de los productos. El modelo de secuencia de batches debe tener estas reglas de negocio, principalmente en la planificación táctica, y se requiere para determinar las condiciones de frontera del modelo de tiempo real.
La imagen muestra un ejemplo de nominación en oleoductos y o gasoductos. Modelo de optimización en tiempo real de poliductos. Modelo matemático base. Despacho de oleoductos. El modelo base que dispone HAI fue entregado en funcionamiento para la optimización en tiempo real del sistema de oleoductos de una empresa de petróleo latinoamericana. Fue desarrollado en el año 2013. Ese modelo será ajustado para desarrollar el modelo requerido por CENIT para el caso de poliductos. Las acciones previstas. Se seguirá misma metodología implementada en el modelo base, que está soportada en la partición y en la descomposición de sistema complejos. Todos los modelos serán de programación matemática. Ajustar el manejo de crudos de petróleo por productos derivados, que deben tener características más estables. Acoplar el modelo de secuenciación de baches, para que sirva para definir las condiciones de frontera de los productos a transportar, su secuencia, su volumen y su periodo de entrega. Incluir en el modelo el manejo del DRA, que actualmente no lo tiene incorporado. La coordinación de modelos matemáticos y del sistema experto de soporte de dichos modelos se basa en: primero, se deben construir los convex flow para las estaciones de bombeo, en un proceso offline. Segundo, se almacenan los convex flow en el sistema experto, hipocampo artificial, del cerebro artificial. Tercero, se extrae información del sistema experto para alimentar el modelo de secuenciación de baches, y cuarto, se extrae información del sistema experto para alimentar el modelo de tiempo real, y quinto, se alimenta el modelo de tiempo real con los resultados del modelo de secuenciación de baches. Modelo multinivel basado en una mezcla de metodologías. La estrategia se basa en 4 etapas y 5 modelos de optimización, que se resuelven utilizando metodologías de coordinación de modelos lagrangianos. Las etapas son: preprocesamiento offline, preprocesamiento online, optimización y postprocesamiento. El proceso de optimización se divide en 3 etapas secuenciales, de forma tal de resolver el problema por partes reduciendo al máximo el tiempo de proceso que se requiere cada vez que se necesite correr los modelos, para definir un nuevo plan de bombeo. Las 3 etapas son: preprocesamiento. Implica el análisis de información del sistema de oleoductos, con miras a evitar que el modelo de optimización repita cálculos que se puede realizar con anticipación, y cuyos resultados pueden ser permanentes. Con el objetivo de minimizar el tiempo de solución, se consideran 2 tipos de preprocesamiento. Offline, antes de iniciar el proceso de optimización, para calcular parámetros que son independientes del escenario operativo, y online, antes de comenzar la optimización, pero cuando se ha definido escenario de optimización. Optimización. Cada vez que se requiere un plan de bombeo se debe resolver un problema de optimización. Postprocesamiento. Orientado a definir detalles del problema al final de la optimización que pudieron haber sido aproximados durante la solución del modelo. El proceso de optimización se presenta en la imagen. Se utilizan 5 modelos, que trabajan coordinadamente para resolver el problema integral, el cual corresponde a un modelo MIN. Los modelos son: CTLN, generación del convex flow, energía, presión y caudal. OFB, optimización de la operación de bombas de tornillo. OLNB, optimización de la operación de bombas centrífugas. CALM, optimización del corrimiento de baches, y SSDU, optimización del sistema de ductos y de bombas. Dependiendo de la cantidad de tipos de bombas, es posible que se requieran más modelos especializados. La primera etapa es el preprocesamiento fuera de línea, que consta de 3 procesos. Superficies bidimensionales de presión de flujo, envoltura convexa o no convexa, de consumo óptimo de energía, y la configuración correspondiente en cada estación de bombeo, para satisfacer un caudal Q a una presión P, para cada tipo de petróleo crudo. Definición de la zona de factibilidad bidimensional, QP, de la operación en la estación de bombeo para cada tipo de crudo, y definición del comportamiento hidráulico detallado de la pérdida de presión por fricción y gravedad en el sistema de tuberías. Para manejar la complejidad,
lo indicado es utilizar metodologías de optimización de gran escala, orientadas a partir y dividir el problema integrado, tendiendo a atomizarlo, para resolverlo como un proceso integrado basado en múltiples problemas de optimización de menor complejidad. Normalmente este enfoque requiere menos memoria RAM y aumenta sensiblemente la velocidad de solución del problema, debido a la posibilidad de utilizar optimización paralela asincrónica. En este caso, el enfoque de HAI es extraer del modelo integrado las ecuaciones relacionadas con cada una de las estaciones de bombeo, para representarlas por medio de un casco convexo de las superficies óptimas, que puede calcularse resolviendo múltiples problemas de poca complejidad. Se debe notar que esto no distorsiona el problema, simplemente lo representa de una forma equivalente, más conveniente para la optimización. El problema reducido se debe resolver en cada estación de bombeo para cada tripleta, presión, caudal, tipo de producto, produciendo como resultado el consumo de energía mínimo y el patrón de bombeo asociado. Esta información se produce fuera de línea y se almacena en el sistema experto de la optimización, que almacena el conocimiento generado en todas las corridas de todos los modelos matemáticos. Por lo tanto, en el modelo de optimización integrado, la definición de la zona de factibilidad bidimensional, QP, se representa por medio de un convex flow que proviene de un sistema experto, que almacena los patrones de funcionamiento de todas las estaciones de bombeo para todos los productos a transportar. El manejo del convex flow, al interior del modelo matemático, sustituye al sistema de estaciones de bombeo en el modelo original, lo que disminuye sensiblemente la complejidad. La generación de cascos convexos fuera de línea es un proceso semiautomático, que debe realizarse cuando se van a incorporar nuevos productos a la tubería. Se puede realizar en paralelo, ya que estrictamente cada punto de la red se puede optimizar de forma independiente, para cada producto en cada estación de bombeo. Sin embargo, la optimización secuencial encadenada de un producto, en una estación, puede aprovechar un proceso de optimización, que considera cómo se cubre la red. La optimización on-man es un proceso que en su primera parte no es paralelizable. Esto se debe a que el desplazamiento de todos los lotes está entrelazado. El ajuste de la operación de las estaciones de bombeo es paralelizable, lo que puede acelerar la optimización final cuando el número de periodos del horizonte de planificación es grande, es decir, cuando la duración de los periodos tiende a cero. Esto es típico de los modelos de control óptimo. Toda la información procesada se almacena en un sistema experto soportado por una base de datos relacional, que almacena todos los resultados de los procesos de optimización realizados. La optimización, Optimization Loop, proceso debe correrse periódicamente, al menos una vez al día, en el predespacho o en el despacho, según decida CENIT, de acuerdo con las reglas de negocio. También debe correrse cada vez que ocurra una contingencia. Dependiendo de la contingencia, puede ser necesario correr el modelo de secuenciamiento de baches. Para disminuir la dimensionalidad de los problemas combinatorios, el proceso de optimización se divide en dos pasos: preproceso o online y optimization loop. La tercera etapa es el bucle de optimización. El proceso de optimización se divide en dos pasos, para disminuir la dimensionalidad de los problemas combinatorios. El primer paso: ignora el desplazamiento de los baches a lo largo del sistema y, por lo tanto, aproxima las pérdidas por fricción en las secciones en los diferentes periodos, que se calculan en función de una curva estimada, que se supone que refleja las características de los baches que están pasando por la sección durante un periodo. Considera simultáneamente todos los periodos del horizonte de planificación y todas las secciones del sistema de tuberías, con el fin de obtener una solución óptima, asegurando que se cumplan las restricciones de presión a lo largo del sistema de tuberías y las restricciones de funcionamiento de las bombas. Se detalla el flujo de productos a través de las estaciones de bombeo, es decir, considera para cada periodo los baches que están pasando por la estación. El segundo paso: determina el desplazamiento de los baches a lo largo del sistema de tuberías, determinando así qué lotes pasan por cada sección para cada periodo. Con base en la información anterior, se determina cuál es la mejor curva de pérdidas por fricción que representa lo que sucede en un periodo en cada sección. Esta información se retroalimenta en el primer paso. El tercer paso:
El problema de determinación de las pérdidas de energía en tuberías corresponde a un proceso separable en el tiempo, y por lo tanto puede ser resuelto en paralelo, para cada periodo del horizonte de planificación. Sin embargo, no se puede eliminar la conectividad espacial. Optimización de la operación de las estaciones de bombeo. Una vez detenido el proceso de optimización iterativa, se procede a revisar para cada periodo, y para cada estación de bombeo, las condiciones óptimas de la operación según los pares caudal-presión establecidos como programación óptima. Este proceso corrige la aproximación que se genera debido al tamaño de la rejilla que se utiliza para linealizar el consumo óptimo en el paso de loop de optimización, ya que durante este proceso se resuelve el problema para valores exactos del plan de bombeo, no para valores de los límites de la red. La imagen muestra el diagrama de flujo del bucle de optimización. Con respecto a la programación de tiempo real, se deja en claro que el modelo de tiempo real no realizará ajustes en los volúmenes de los baches. Los baches podrán ser entregados en los terminales durante una ventana de tiempo. La factibilidad del plan de bacheo debe ser garantizado por el modelo de secuencia de baches, y relajar restricciones como el orden de los baches es posible, pero no están incluidas en el modelo propuesto, debido a hacen muy complejo el proceso de optimización. Modelo de optimización en tiempo real de oleoductos. Resultados. A continuación, se presentan los resultados del modelo de optimización en tiempo real, desarrollado para Oil Express. Para la optimización de oleoductos. El gráfico presenta los costes de la energía utilizada en las estaciones de bombeo. Las bombas 2 y 3 usan aceite combustible, la bomba 1 usa electricidad. Considerando la estacionalidad horaria de la demanda de energía. La tarifa de la energía eléctrica puede cambiar durante el día. En este caso, se puede ver que a las 19 hay un pico en el costo de la electricidad. Dentro de la zona de operación factible, área dentro de las líneas azules, se pueden presentar dos tipos de configuración para lograr un despacho de 6 kbph, estas son PSI 02 al paso, línea roja, o en PSI 01. En redespacho, o rebombeo, línea verde. En la tabla se presenta el reporte horario que produce el modelo para cada estación de bombeo. Se concluye que, debido al alto costo de la energía eléctrica, mostrado anteriormente, a las 7 de la tarde, se produce una parada de bombeo en la estación PSI 01. En la tabla se presenta el reporte horario que produce el modelo para cada estación de bombeo. Se concluye que, debido al alto costo de la energía eléctrica, mostrado anteriormente, a las 7 de la tarde, se produce una parada de bombeo en la estación PSI 01. La tabla presenta el informe por bomba, contiene el nombre de la estación, el tipo de bomba que opera, la presión de descarga de la estación. Esta es la presión de descarga de la bomba menos la válvula de control, la potencia consumida por la bomba, la eficiencia y las RPM a las que está operando el motor, y el costo de energía en la bomba para esa hora. El informe horario presenta el despacho en cada estación, es decir, el petróleo crudo que se transfiere, el patrón óptimo y la cantidad de producto enviado. Por ejemplo, a las 15 horas. Se despachan dos tipos de crudo en la estación PSI 01. El informe presenta la presión para cada sección, entrada y salida, pérdidas por fricción, pérdidas por gravedad y longitud. El gráfico presenta los diferentes componentes del perfil energético del oleoducto. La tabla presenta el movimiento de lotes a lo largo de la tubería. Para cada hora, se indica en cada sección el lote que va pasando. El gráfico muestra el perfil de presión en la estación PSI 01. Comparando los resultados de la función objetivo de las dos políticas operativas, se puede observar. La política de energía mínima genera el 16,21% de sobrecoste, y la política de costos mínimos genera el 19,43% de sobreconsumo. Como puedes ver, las diferencias no son despreciables, y son una medida de la precisión que pueden aportar los modelos matemáticos a la hora de resolver problemas de la vida real. Estimar esta diferencia con base a buenas prácticas y o modelos mentales es prácticamente imposible.
cadenas de suministro de petróleo y gas. Análisis financiero. Modelamiento integrado, finanzas, fiscal, producción. Tradicionalmente, el análisis financiero parte del modelo de optimización de operaciones, ya sea estratégico, táctico o de tiempo real, que proporciona la información para el estado de ingresos y egresos operacionales, que es un primer paso para construir los estados financieros y fiscales de la organización. La imagen presenta la coordinación del modelo de optimización de operaciones con el modelo de simulación financiera. En un modelado más simple, este modelo de simulación construye las funciones de distribución de las variables financieras. Es convencional utilizar herramientas de cálculo como Excel, Oracle Crystal Ball, IBM Planning Analytics, que no son herramientas de optimización. Desde 1998, HII utiliza un enfoque diferente, integrando los dos modelos en un modelo de optimización. De esta forma, el modelo de operaciones tiene en cuenta todas las restricciones fiscales y financieras. Es más, se puede controlar la operación desde el punto de vista financiero, o focalizarse en estudios de impacto financiero. Este tipo de modelos en HII se denominan S&OP ALM. ALM es la sigla en inglés de Assets Liabilities Management. Los resultados no son comparables, debido a la visión holística del enfoque, que corresponde al denominado Enterprise-Wide Optimization. Si se utilizan modelos de optimización estocástica, el modelo S&OP ALM produce las funciones de distribución de todas las variables fiscales y financieras. El modelado ALM extendido puede incluir inversiones en activos y pasivos alternativos, pago de dividendos, repatriaciones de capitales, flujo de capital y múltiples monedas. En una lógica sana, este modelo debe ser el coordinador del proceso holístico de operaciones, ya que son las vicepresidencias financieras de las organizaciones, los responsables de avalar las inversiones en activos productivos. Solución informática. A continuación, se presenta el resumen de la solución informática, estructurada por HII, para la implementación del sistema de soporte de optimización de las operaciones del Poliducto Galán Pozos Colorados. La presentación detallada de la solución informática se presenta en el video Solución Tecnológica. Como medio de desarrollo y de implementación de la solución solicitada por All Express, se utiliza Optex, Optimization Expert System. Optex es la inteligencia artificial producida por HII, que fabrica sistemas de apoyo a la toma de decisiones para la industria 4.0. Para los interesados en conocer más de Optex, se les invita a ver el video Optex, Optimization Expert System. Desarrollo del sistema de soporte de decisiones de Oil Express. El proyecto implica la adaptación de la versión estándar de los modelos del SSD para que satisfagan todos los requerimientos que requiere la optimización de operaciones de sistemas de tuberías de Oil Express. Este conjunto de modelos se llamará SSD Oil Express. Para ello se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. Se toma como punto de partida la versión estándar del SSD de HII, la cual ha sido descrita por intermedio de varios documentos. Como resultado de la fase de fundamentación se determinarán los ajustes que se realizarán al modelo y al modelamiento para cumplir con las decisiones y las exigencias de Oil Express. Utilizando la inteligencia artificial Optex, se generará la primera versión del SSD Oil Express. Los programas que se requieren son algoritmos de los modelos matemáticos SSD, diseño e implementación del sistema de información, acceso y verificación de las bases de datos del sistema de información, interfaz de usuario para mantenimiento del sistema de información. Esta labor es realizada por medio de robots cognitivos que producen todo el software requerido, por lo tanto, no se requieren labores de programación. Existen múltiples tecnologías, software, para la implementación de modelos matemáticos de analítica predictiva y prescriptiva. Las conocidas por HII, que son comercializadas en el mundo occidental, se pueden clasificar en sistemas expertos para optimización, plataformas informáticas para optimización, lenguajes de programación, que se pueden clasificar en dos tipos: lenguajes de bajo nivel y
lenguajes algebraicos de alto nivel y algoritmos para optimización. Se puede afirmar que Optex está en el nivel superior, ya que está basado en conceptos de inteligencia artificial para producir robots cognitivos y se integra con el resto de tecnologías. Propuesta de valor. Caso de éxito, China National Petroleum Corporation. Este caso es una medida del valor agregado a una empresa transportadora de petróleo por los modelos matemáticos de alta complejidad. El artículo. Operations Research Enables Better Planning of Natural Gas Pipelines. Presenta el uso de modelos matemáticos de optimización para la planificación de oleoductos, poliductos y gasoductos y el valor económico agregado. El consumo de gas natural de China casi se ha duplicado en los últimos 5 años. Para satisfacer mejor la demanda, la Corporación Nacional de Petróleo de China, CNPC, el mayor productor y proveedor de petróleo y gas natural de China, se asoció con investigadores de la Universidad de California en Berkeley y de la Universidad de Tsinghua en Beijing para aplicar la investigación de operaciones para desarrollar e implementar un nuevo software, para ayudar a CNPC a mejorar la gestión de su red de oleoductos. Anteriormente, toda la planificación de la producción y construcción de gasoductos para CNPC, que controla el 72% de los recursos de gas natural del país, y el 70% de su red de gasoductos, se realizaba mediante métodos tradicionales utilizando hojas de cálculo. Sin embargo, debido al aumento del tamaño y la complejidad de la red, el uso del método tradicional dio lugar a costos excesivos y a un desperdicio de recursos. Desde la implementación del nuevo software, que utiliza un método de relajación convexa de 3 etapas y métodos iterativos de aproximación lineal por partes, a finales de 2014, CNPC ha obtenido aproximadamente $530 millones estadounidenses en aumento de ganancias, 2015 a 2017. Además, el aumento resultante en la eficiencia de la red de tuberías existente permitió a CNPC posponer la adición de nuevas tuberías, lo que llevó a una reducción del presupuesto oficial en más de $20.000 millones estadounidenses en costos de construcción para los próximos 5 años. La imagen presenta la formulación algebraica del modelo de optimización de gasoductos de gas natural. Sin temor a equivocarse, se puede decir que los modelos matemáticos de optimización son la gallina de los huevos de oro de China National Petroleum Corporation. Al igual que Herbert Salmon, Hypothalamus Artificial Intelligence y Procalidad Analytics creen que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.